Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un capítulo nuevo de Triálogos. En esta ocasión vamos a resolver de una vez por todas y para siempre la cuestión del liderazgo político y su relación con los intelectuales y los líderes de opinión. Vamos a tratar de discutir sobre qué relaciones se establecen entre ellos, si esas relaciones son necesarias, si son sanas, si deben ser opuestas y en qué medida esta época es una buena época para el liderazgo, la intelectualidad y la opinión pública o no, y en todo caso cómo se refleja nuestro tiempo en esa calidad posible o no que tenga en este momento tanto el liderazgo político como el intelectual. Probablemente esto es algo que se conoce mejor con el paso del tiempo y el relato es el que se encarga de amplificar y crear los verdaderos liderazgos que quizá en su tiempo no han sido tan reconocidos. Es algo que no sabemos. En principio no parece que estemos ante generaciones como los intelectuales franceses de los años 60 o quizá políticos como un Kennedy o un Suárez de la transición, pero es posible que también esos prestigios se hayan fabricado después con la hegemonía del poder. En todo caso, de eso nos vamos a enterar en los próximos minutos. Vamos a saludar a los muchachos. Tenemos desde Londres a Pablo Dopico. Buenas. Buenas a todos, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Encantado de estar con vosotros otra vez y bueno, vamos con el tema de los intelectuales y del liderazgo para ver si solucionamos ya los problemas de nuestra actualidad. Muy bien. Tenemos también desde Bogotá, Colombia, a José Carlos Cámara. ¿Cómo estás? Hola, queridos compañeros, queridos oyentes, muchas gracias como siempre por seguirnos. Hoy vamos a contar lo que nunca se ha contado sobre liderazgo, cultura y opinión. Y nuevamente desde la confinada, sitiada y represaliada Madrid está Gonzalo G. Carrascal. Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, audiencia. Bueno, yo encantado y feliz de volver a estar alrededor vuestra comentando y analizando la realidad. Muchas gracias. Muy bien. Y yo mismo, Miguel Pérez de Lema, también disfrutando de la sentina de Europa y con la esperanza de que esto dure mucho más y nunca más podamos volver a ver la luz del sol. Si os parece, vamos a empezar hablando del momento presente y de lo más cercano, bueno, aunque solo la mitad tenemos la suerte de estar en España, de los cuatro, pero por empezar por algo, ¿cómo veis en este momento el liderazgo político en España y el papel de los intelectuales en el caso de que los tengáis localizados? ¿Zalo? Bueno, yo diría que el liderazgo y la función del intelectual, en cierto modo, aunque se complementen en cierto aspecto y en puridad, debieran ser contrapuestos. En la medida que es cierto que las líneas de pensamiento a desarrollar posteriormente por la acción social tienen que ser primeramente descubiertas por una línea de pensamiento al margen del poder,
pero por otro lado, nada hay menos sometido al verdadero poder que el pensamiento libre. Y en cierto modo, a pesar de que la línea intelectual pueda, digamos que desentrañar posibles caminos en términos de organización social, política, económica, que puedan más tarde llevarse a términos de implementación social, el intelectual creo que en términos de asepsia ha de mantenerse al margen y siempre, ¿cómo decir?, contrario o al menos siempre, ¿cómo decir?, ojo a visor a los excesos que el poder siempre tiende a desarrollar una vez que éste toma o pretende tomar acción sobre el plan inicialmente diseñado desde el pensamiento. Por mi parte, volviendo Carlos. Quizá... Pablo. Sí, por mi parte, volviendo quizá a la pregunta que lanzabas, Miguel, la situación del liderazgo en España, sobre todo en relación al liderazgo político. Yo creo que se comenta a menudo la falta de liderazgo dentro de los círculos políticos actuales, ¿no? Y yo creo que también podríamos relacionar eso con el desencanto que genera nuestra clase política hoy en día. Al final, la falta de liderazgo es lo que nos lleva a no poder identificarnos con nuestros políticos o a que muchos no se sientan representados por ellos. Por otro lado, también se pueden establecer vínculos entre el liderazgo político y el populismo, ¿no? ¿Son necesariamente los líderes un reflejo del populismo? Es decir, ¿son necesariamente los líderes populistas? ¿Tiene un líder que ser populista para realmente mover masas? ¿Es el líder el que mueve masas? ¿Se exige algo menos o más del líder además de eso? ¿Y es necesariamente un líder populista un buen líder? En general, bueno, yo creo que son quizá temas que podríamos relacionar, sobre todo en relación a los populismos de extrema izquierda y extrema derecha que quizá podemos encontrar en el panorama político actual español, europeo, internacional. Y bueno, yo creo que podemos decir sin duda que hay quizá una falta de liderazgo claro en España y probablemente también en el conjunto del viejo continente. Yo estoy bastante de acuerdo con esto último que has dicho y creo que la razón principal por la que no vemos grandes líderes, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, quizá en Estados Unidos creo que un poco más, es por el alejamiento de los verdaderos problemas y necesidades que pasa por reconocer que existe y con la identificación con la nación o con el pueblo o como se le quiera llamar. No hace falta ser un líder populista para ser un líder, pero sí es necesario para arrastrar a un gran número de personas y que a alguien le considere un líder, el que se puedan identificar con esa persona, que tenga un mensaje claro, que reconozca los problemas que la mayoría de las personas tienen y a partir de ahí que proponga soluciones para enfrentarlos. Yo creo que en España, desde luego, el gran problema es que la política, al haberse profesionalizado totalmente, es una alternancia de poder, pero no tanto de identificar eso y proponer soluciones. Y por ese lado creo que la posibilidad de que en algún momento apareciera un liderazgo está abierta en un país como España. Ciertamente es difícil desarrollar un liderazgo claro en un ámbito en el que, bueno, pues digamos que no tenemos una especial tradición en el desarrollo de un pensamiento independiente. Es muy difícil poder realmente pensar
una visión de liderazgo, ¿cómo decir?, consistente e innovador en un ámbito donde prácticamente nos hemos acostumbrado a una política acomodaticia y, como Pablo señalaba, aunque ahora esté el término más en boca, populista, en la medida en que realmente no hay una pretensión realmente de realizar una apuesta clara de gobierno en ningún aspecto y bajo ninguna administración, sino que todo está suministrado al poder de la opinión pública. Bajo ese principio de sumisión al poder pública, a la opinión pública, disculpad, lo único que resta es la adecuación del mensaje político al gusto particular con que la atención y el pensamiento de una masa social se encuentre en un momento dado alineada, y por tanto el compromiso o el riesgo a asumir por cuenta del mandatario sea mínimo, en tanto que únicamente regala los oídos a aquellos que dirige el mensaje. Por contra, también queda la lectura contraria. Cuando eso se da, no hay ningún tipo de modo más manipulador que ese, puesto que a la postre la opción contraria, no menos efectiva, es la de que el mensaje es modulado al gusto de las personas, pero en sentido contrario, es decir, las personas son moduladas para encajar en el relato político que el gobierno desea imponer, y por tanto a la postre lo que se logre es, de un modo u otro, la adecuación del gusto popular al relato, o el relato al gusto popular, que en todo caso significa la indefinición del gobernante a la hora de, arriesgar en el ejercicio del mando que se le supone tiene que asumir para poder desarrollar adecuadamente el bienestar público. Creo que en este debate quizá también es interesante volver a traer de nuevo la figura del intelectual, porque al final estamos hablando de la relación entre liderazgo, populismo, cantos de sirena de los líderes políticos, que también yo creo que es una terminología un tanto engañosa, ¿no? Porque no el hecho de que alguien esté en una posición de liderazgo no hace automáticamente que sea líder. Pero volviendo al tema de los intelectuales, nos cabe la duda de si realmente, como comentaba al principio Gonzalo, el intelectual debe buscar o puede estar alineado con las tesis de los líderes, es decir, de los creadores de opinión, es decir, debe el intelectual de alguna forma dirigir la opinión dominante, o puede dirigir la opinión dominante, debe ir totalmente en contra de la misma. Y aquí me gustaría quizás hacer mención a una distinción que hacía Sartre en su momento, que me parece bastante interesante, entre líderes e intelectuales del tercer mundo y líderes intelectuales del primer mundo, que quizá podemos comentar, ¿no? Decía Sartre que en el tercer mundo los intelectuales, o el intelectual, se debe caracterizar por estar al servicio del desarrollo del servicio del desarrollo de su país, y por tanto debe identificarse con la forma de gobierno correspondiente, e incluso quizá con los líderes que dirige la nación o el Estado en cuestión. Por contra, consideraba que los intelectuales del primer mundo se caracterizan y deben caracterizarse por ir a contracorriente, ser salmones dentro del río de opinión de la sociedad, ¿no? De las sociedades del primer mundo. Entonces parece que, según Sartre, y dada la situación, los intelectuales también pueden ser líderes, y en algunos casos no deben ser líderes, ¿no? No sé qué opináis de esto. No sé si realmente el intelectual está hecho para ser un líder o debe estar quizá escondido en sus sombras y aguardando la posibilidad de ir a la contra del sistema. Yo lo que sí que he tenido siempre mucha duda es sobre la existencia de esa figura del intelectual en España. A mí me cuesta en la época contemporánea, por ejemplo, en el principio de siglo, con la generación del 98, sí que
que hay una generación entera que actúan activamente como líderes intelectuales y crean incluso editoriales, funda periódicos, está el grupo de Ortega y Gasset, de Ramiro de Maeztu, pero después quizá lo más parecido es al principio de la transición, cuando se empieza en Madrid a promover una nueva prensa que tomará el relevo de la prensa del régimen que se estaba desmontando, y ahí hay una confluencia de grupos de poder económico con lo que podrías llegar a identificar como intelectuales, pero creo que no tienen esa categoría y sobre todo en el momento actual yo no lo veo. Lo que sí veo son líderes de opinión, que son ese tipo de activista editorial muy escorado hacia una tesis, ya sea de izquierda o hacia la derecha, y que son el tipo de profeta de las ondas, ¿no? Un Jiménez de los Santos o algo así, pero yo no me parece para nada que eso tenga un fuste intelectual, unas publicaciones de referencia por parte de nadie. En lo que creo que estamos es en una unión del poder de comunicación de masas con los políticos, principalmente de la izquierda, porque son mucho más hábiles y le han dedicado más tiempo y más dinero, pero no hay ni un debate ni propuesta de grandes ideas de fondo, ni un modelo de reforma del país, y por ahí es por donde hay que estar a la expectativa de por dónde se podría aparecer algún tipo de grupo desde la sociedad civil, como pasó en el final de la monarquía y la república, que pudiera hacer ese papel. No. Bueno, Sí, José Carlos. sí. Nada, quería comentar, la verdad, que estemos hablando de la actualidad, lo primero en lo que había estado pensando era en ese origen del pensamiento que tiene lugar en las primeras civilizaciones, y recordaba el caso de Cataluyuk. Durante muchos años se consideraba que primero vino la ciudad, a la que fueron asistiendo las personas deseosas de asentarse, y bueno, evidentemente estamos hablando de 10.000 años y hay muchísimas dudas. Entonces también hay corrientes históricas que señalan que primero vino el asentamiento religioso, es decir, no era una ciudad fija, sino que primero se convirtió en un punto de veneración y después fue atrayendo a las personas hacia esa estabilidad. Lo que me hace preguntarme si primero viene el pensamiento, entendida la religión como parte de pensamiento, o es el poder el que viene después. Posiblemente este caso, esta alternativa, nos hace pensar que primero tiene que configurarse una corriente de pensamiento para que a continuación venga el poder, lo cual me parece también muy revolucionario pensar de esa otra manera, ¿no? Que no fue al revés. No sé qué os parece esta reflexión. Bueno, sí, ese ejemplo, sí, perdona, lo digo rápido, que ese ejemplo que has puesto es la teoría de los arqueólogos de Göbekli Tepe, que es un templo que hay en el sur de Turquía, en la frontera con Siria, y ahí es de donde ha salido esa teoría de que primero fue el templo y luego fue la ciudad. Sí, Gonzalo. Bueno, es que sobre esa tesis precisamente se asenta la propia obra de Freycier, La Rama Dorada, es decir, la concepción de que el poder no es más que, o el rey, la figura del monarca, no es más que la encarnadura de de la garantía de la permanencia de un orden, y por tanto su autoridad no proviene sino de la emanación de un poder mágico que sobre él se asienta, de tal manera que la regularidad de las estaciones,
de las lluvias y por tanto de todos los factores naturales que afectaban y afectan a una comunidad humana, a su reproducción, en términos de riqueza, en términos de producción, sobre todo en esas economías primarias, obviamente consolidaron precisamente sobre la figura del monarca la legitimidad derivada de una regularidad que era garantizada por su persona. Es por ello por lo cual al final el poder se asienta por la religión, se asienta sobre la concepción mágica de su figura y la regularidad que ésta garantiza y por tanto la continuidad de la reproducción de la sociedad, de la comunidad a la cual dirige, en tanto en cuanto bajo ese prisma no dirige, sencillamente bajo una concepción mágica podía tener la pretensión de ser autor de la regularidad, en la realidad sencillamente era un sujeto que de una manera puramente, vamos a decir, figurativa, no era más que expectante de la regularidad natural que en sí misma se da. De manera que, en cierto modo, la autoridad política emana de la mágica y esta mágica realmente no emanaba de nada más que de la ignorancia. Por tanto, en cierto modo, la magia y el poder derivan de la ignorancia de los sujetos que se someten a ambas. También es un sistema quizá que merece la pena mencionar que se retroalimenta, ¿no? Creo que es pertinente preguntar qué vino primero, ¿no? Si el poder o la religión o el pensamiento, digamos, pero quizá hace falta también remarcar el hecho de que son conceptos tan unidos y son conceptos tan entrelazados entre sí que al final con el tiempo casi son se retroalimentan de tal manera que casi son indistinguibles el uno del otro, ¿no? Uno y otro se legitiman a sí mismos gracias a las estructuras sociales que permiten que se cree un cierto discurso que a su vez legitima el orden establecido. Sí, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, en que es un poco como el huevo y la gallina y es difícil saberlo, pero que sí que es probable que primero haya un sustento ideológico, ya sea hacia la religión o más tarde hacia la organización social, y a partir de ahí se puedan articular cualquier clase de institución y de forma de poder. Si nos centramos en eso y lo intentamos traer a nuestro mundo, que las revoluciones del siglo XX y las ideologías del siglo XIX, que es en realidad de lo que seguimos viviendo, ya sea a favor o en contra, pero siguen siendo el fondo y quizá el riesgo de qué puede pasar si todo sale mal. Ahí vemos cómo sí que existía esa figura del intelectual que hacía política, pero no desde la organización formal política, y sí fueron fundamentales para lo que después ocurrió, en el caso de la izquierda, de los manifiestos comunistas, y en el caso de la derecha, los manifiestos fascistas. Y bueno, probablemente sea un buen síntoma que ahora no haya ese tipo de manifiestos extremos, pero sin llegar a eso, sí se puede que se eche de menos que haya algunas propuestas que no se hagan desde el poder ni respaldando un grupo que ya esté en el poder, sino diciendo, bueno, pues creemos que estos son los problemas que tiene este país y de esta manera nos deberíamos organizar para resolverlo, y a partir de ahí sí tiene que surgir una figura concreta con un liderazgo político. En el caso soviético, pues por ejemplo, encontraron a Lenin, y en Italia encontraron a Mussolini, pero ninguno de los dos era puramente un ideólogo, sino que eran los que encarnaban más tarde esa idea. Hombre, yo introduciría solamente la cesura de diferenciar entre el concepto de religión asentado básicamente en la concepción mágica de una realidad, que no es más que la ignorancia de esta, y el pensamiento en tanto que capacidad de elaboración crítica de tesis que puedan ser contrastadas. En esa medida yo sí podría alinear magia y religión con poder, tal y como postula la tesis de Fraser,
pensamiento en tanto que capacidad de análisis, discernimiento y crítica al relato que la magia y religión y poder imponen, solamente lo considero como una alternativa al margen de esta. Si el pensamiento se alinea con una pretensión mágica o de relato que pretenda consolidar meramente funciones, de sostenimiento de un poder, realmente no es pensamiento, sino que es sumisión de una línea de relato al relato por sí mismo ya imperante, con lo cual perdemos la esencia básica del pensador, que no puede ser otro sino el de no deberse más que a la claridad de su pensamiento y no al sometimiento a ningún tipo de forma de poder, ya sea formalmente establecido o no. Con lo cual el pensamiento y por tanto la figura del intelectual dudo mucho que tenga posibilidad de poder ser definida si no es al margen precisamente de las presiones institucionales y por tanto de estar dotado de la libertad como elemento esencial o si no de libertad, al menos de pugna permanente por no verse sometido precisamente a la constricción del pensamiento y del relato que el poder impone. Creo que muchas gracias por vuestras aportaciones para lo que os comentaba. Efectivamente, me lleva a pensar en que ese inicial pensamiento mágico que sustenta el desarrollo de la civilización y, por tanto, el poder es inicialmente combatido por la ciencia, que es posiblemente el primer bastión del pensamiento crítico. A medida que se van descubriendo pues nuevos hallazgos, que la Tierra es redonda, que gira alrededor del Sol, etcétera, etcétera, pues se van desmontando todos los mitos y también se va constituyendo un nuevo pensamiento que en este caso quizás tiene más fuerza porque ya no es algo divino, sino que ya es algo científico, demostrado, clarísimo e innegable, lo cual vuelve a ser lo mismo. Y entonces me lleva a pensar que en todo caso todas las civilizaciones, incluyendo la nuestra, se sustentan sobre ese pensamiento único y al final no es una forma más que de dar estabilidad al sistema porque el ser humano es netamente gregario y necesita un pensamiento único que le permita levantarse todas las mañanas y saber lo que tiene que hacer. No solamente eso, sino también creo que estoy de acuerdo contigo con eso, José Carlos, pero al mismo tiempo creo que es esta necesidad de un pensamiento único dentro de las diferentes sociedades viene al fin y al cabo dada por la necesidad casi metafísica de que la estructuración social requiere de un conjunto de normas, presupuestos y pensamientos quizá o creencias comunes que nos lleven a que todos, digamos, dentro de una misma sociedad valoremos más o menos lo mismo y tengamos unas ciertas ideas de lo que merece la pena preservar y por qué merece la pena preservarlo. Es quizá la única forma de garantizar que el orden social, las estructuras institucionales y sociales pueden pervivir a medio o largo plazo. Por tanto, que si no existe un pensamiento único o casi único, porque al final dentro de ese pensamiento único siempre hay ligeras variantes o ligeras corrientes que difieren de las líneas principales, pero si la existencia de ese pensamiento único es difícil mantener instituciones y sociedades a largo plazo. Sin duda, y en cierto modo... A mí esto me... Sigue, Gonzalo. Sin duda, y desde luego la función del intelectual no puede ser otro, sino precisamente el velador de la, ¿cómo decir?, de la integridad lógica del pensamiento que articula una sociedad. La figura del intelectual obtuvo su formación como concepto a partir de la carta, o mejor dicho, de
del texto J'accuse de Émile Zola sobre la causa del caso Dreyfus, a final del 19, primeros del 20. Precisamente su pretensión y su labor no es otra sino precisamente el de denunciar precisamente los excesos del poder, la irracionalidad de este y por tanto intentar cribar del relato todos los mitos que puede ser que bajo prismas puramente puramente artificiosos o absolutamente carentes de un sentido objetivo, operen en la psique social. A fin de cuentas, lo que Solá pretendía realmente denunciar no era más que una corriente antisemita dentro de lo que era la línea del ejercicio del poder militar y civil francés y a la postre denunciándolo en la propia sociedad. Esa cohesión social o esa unidad y continuidad de reproducción social a lo largo de generaciones solamente es capaz de poder sostenerse si hay individuos capaces de cribar precisamente los excesos y degeneraciones que el relato pueda sufrir y las alteraciones que éste experimente a lo largo del tiempo o el modo en que éste a lo mejor no se adecue a criterios de más certeza que a lo mejor los simplemente impuestos en un principio. Con lo cual, la labor del intelectual debe en cualquier circunstancia mantenerse firme frente a una pretensión de un relato omnímodo siempre susceptible de ser, llevado a excesos por las propias dinámicas que el poder impone. Creo que una de las personas que analiza muy bien todas estas reflexiones es Elisabeth Noel Neumann. Es estudió periodismo, estudió también un poquito de política y básicamente lo que se puso a investigar fue en torno a la opinión pública y al control social, a la forma de control social que los propios individuos tienen sobre sí mismos al adaptar su comportamiento a las creencias dominantes y la manera de percibir lo que es aceptable y lo que no lo es. Ella entiende que esa opinión pública, como habéis comentado también, particularmente Pablo, creo que ha sido, la opinión pública está cohesionando la propia sociedad y por miedo al aislamiento de los individuos, ellos o nosotros, que también lo somos, queramos o no, expresamos nos limitamos a la hora de expresar posiciones contrarias a las mayoritarias. Estas reflexiones de Noel Neumann tienen también incidencia a la hora de analizar las estadísticas y por eso muchas veces tiene lugar esos cambios tan significativos entre las estadísticas y luego los resultados electorales. Muchas veces nos dejamos guiar y nos subimos al carro vencedor dejándonos guiar por esa opinión mayoritaria. El problema es que la opinión mayoritaria caemos en la pretensión de pensar que opera de una forma racional y la opinión mayoritaria no es más que un producto y es un producto precisamente de las fuerzas de producción que imponen sobre la sociedad aquellos elementos que finalmente no dejan de ser asumidos moralmente por el conjunto del cuerpo social en la medida en la que son o no interfieren o facilitan realmente la reproducción del capital mismo. Pensar que la moral es independiente de la estructura económica cuando no realmente es resultado de esta es pretender creer que llegamos a la sociedad vía consenso. La realidad es que considero que es difícil pensar una moral social al margen de la imposición que las propias dinámicas de reproducción del capital, sea el estadio en el que se encuentre, impone. A fin de cuentas, todo cuanto venimos haciendo no dejan de ser más que los usos sociales que, o por un lado, las dinámicas de producción imponen, o por otro lado no son más que aquellas que las dinámicas de capital
permiten, porque en cierto modo no interfieren con su reproducción. Y es por eso por lo que la manera con que al final la sociedad se desarrolla no es tanto por consenso, sino por la asunción real de una determinada estructura marco que el capital impone, y por tanto los mecanismos al final de desarrollo individual están sometidos precisamente a esas propias dinámicas que no hacen más que perfilar y construir al sujeto. Por ello, lo que era la concepción del intelectual como un sujeto al margen del poder se evidencia no solamente como un individuo siempre en los límites, sino incluso en los límites de lo político y de lo económico. Quizá lo curioso también de todo esto es como precisamente aquellos que hoy en día proclaman ir en contra de las convenciones sociales o ir en contra de lo que está socialmente aceptado, no ir en contra del orden en el que vivimos, son al final los que son capaces de atraer grandes masas de gente, los que triunfan en las distintas elecciones en todo el mundo. Estamos viendo ahora que hay amplias posibilidades de que Trump vuelva a salir elegido, ¿no? Y estas oleadas de personas o de grupos que se declaran anti-establishment, al final también dan un reflejo claro de la degeneración del concepto de liderazgo, quizás, e incluso la degeneración de la concepción del intelectual, en tanto que al final este tipo de gente son la que está creando hoy en día la opinión pública, ¿no? La que está marcando el discurso, que por mucho que digan que se sitúan en los márgenes, al final acaba siendo también un poco la tónica dominante por su capacidad de atraer adeptos. Así que al final... Sí, eso... Sí, Uh-huh. Sí, Miguel. No, que eso tiene que ver con la propia forma de comunicarnos, que es el mundo de los 180 caracteres o 140 de Twitter, y ahí es difícil un discurso más complejo, y tiene que ser pues pura retórica publicitaria, imágenes impactantes y poco más. Ahí el que se sepa manejar mejor con ese lenguaje es el que podrá ejercer de líder. Hay una cosa que es muy curiosa, parece un poco frívola, pero no es frívolo señalarlo, lo que es frívolo es que ocurra, y es que, por ejemplo, en España los políticos son guapos. Y esto es muy curioso porque bueno, no es la isla de las tentaciones todavía, aunque quizá estaría bien un congreso en el que Arrimadas estuviera en bikini y estas cosas, pero en España nos hemos pasado muy rápidamente a política de espectáculo, en la que ya prácticamente el contenido ni siquiera se exige, ¿no? Yo recuerdo que cuando esta última vez que fue elegido Pedro Sánchez, en el debate de investidura, en el que formalmente se supone que una persona está proponiendo a los representantes de la nación que él es el idóneo para dirigirnos a todos, pues ese es el debate en el que él propone, y los representantes de los grupos pues debaten con él. Esto me parece bien, en esto estoy de acuerdo, en esto no. Y ahí se produjo algo que a mí me llamó mucho la atención, y me llamó mucho más la atención que no fuera algo de lo que se hablara prácticamente nada, y es que el candidato, que no era presidente todavía, ni siquiera en el momento de mayor necesidad de diálogo, que es cuando está proponiéndose para candidato, no contestó al líder de el tercer grupo parlamentario por número de escaños, que en este caso era Abascal de Vox. Independientemente de que nos caiga bien A o B o mal los dos, que eso no tuviera ningún coste y que ni siquiera se hablara de ello, bueno, pues como mínimo invalidaba ese
candidato como líder de una nación, porque en el caso de que no estuviera de acuerdo con lo que le dijera ese otro líder político, pues tenía la obligación formal de contestarle y explicar por qué no estaba de acuerdo, pero simplemente no contestó. Es decir, 4 millones de personas representadas en ese discurso no merecían que se les llegara ni siquiera a la contraria. Entonces, que eso no suponga un desgaste en el liderazgo, en mi opinión quiere decir que no lo es, simplemente es una persona que ejerce el poder. Y en ese sentido me gustaría que comentáramos, ya un poco bajando a tierra, cómo veis el liderazgo político en España en este momento. Bueno, yo tengo la opinión de que, como bien señalabas, la política reducida a fenómeno mercadotécnico no hace más que empobrecer el debate público. Pero bueno, esto viene desde esos supuestos grandes líderes, como señalabas inicialmente, bajo el relato que se nos ha vendido de Kennedy, que es posiblemente uno de los casos más paradigmáticos del comienzo de la venta de la imagen por antonomasia. El problema es que el relato político viene supeditado básicamente a las concesiones de una lógica básicamente, ¿cómo decir? Publicitaria. La lógica de un candidato o de una línea de pensamiento realmente que no es tal y puramente asentada en la imagen dificulta la posibilidad realmente de poder desarrollar ámbitos de pensamiento que puedan profundizar en una, ¿cómo decir?, en una mayor, ¿cómo decir?, márgenes de pensamiento y de desarrollo de líneas más elaboradas desde el punto de vista político. Por todo ello, los discursos reducidos a eslóganes no hacen más que reducir el relato público y finalmente llevarnos a un empobrecimiento completo de la política española. En todo caso, creo que la manera con que la política se ha visto vaciada de pensamiento real no es más que la dinámica usual con que el conjunto de las democracias occidentales ha ido evolucionando debido, entre otras cosas, a que se ha evidenciado la política como una expresión más del poder reproductor de la economía y en tanto que tal el mercado ha usurpado con su lógica exactamente el ámbito de elección, desarrollando justamente, como decir, figuras más similares a productos que a entes de pensamiento propio. Uh-huh. Sí, estaba pensando en algunas frases que podrían representar. Es cierto lo que dice Miguel, porque incluso ya desde Suárez teníamos un líder atractivo, Felipe González también era muy seguido. Estaba analizando, y al hilo de lo que comentabas también de Twitter y los 30 caracteres, cómo incluso los mensajes más representativos se han podido ir simplificando desde aquel a España no la va a conocer ni la madre que la parió, que es una oración subordinada. Luego pasamos al España va bien y nos hemos quedado en Podemos. Quizás eso puede representar mucho cómo nos hemos ido simplificando en nuestra manera de entender la esfera política. Sí, completamente. Yo estoy de acuerdo con los dos en el hecho de que al final las dinámicas comunicativas en las que nos movemos son unas dinámicas que favorecen la reducción al mínimo de los mensajes, bien sea políticos o de cualquier otra índole. Pero evidentemente políticos también. Como decías tú, José Carlos, es verdad, hace nada estábamos en el España va bien y ahora poco más que les falta poner un signo de interrogación y un smiley. Ya veremos a ver qué pasa. Pero sí, lo cierto es que al final, y creo que también conecta un poco con lo que comentaba Gonzalo, al final
se nos vende también en el ámbito de lo político una cierta estandarización y si no prestas atención o demasiada atención al mensaje que cada uno de los diferentes líderes políticos de nuestro país plantea y los pones todos en fila, bueno, ahora quizá quitando a Inés Arrimadas, ¿no? Pero si volviéramos a Albert Rivera, al final te encuentras con señores muy similares y se nota que es, entre otras cosas, un producto, al final la política y los políticos se convierten también en un producto estandarizado que nos intentan vender a través de las elecciones. Tan estandarizado que Pablo Casado se dejó barba para que no le confundieran con Albert Rivera y ahora tal vez no se la quite para no alejarse demasiado de Abascal. Bueno, el problema es que al final... Decir, que la barba sea el mensaje, ¿no? La tristeza es que eso, que la barba sea el mensaje, es lo que quiero decir. Sí, totalmente. Además lo hemos visto también ahora bueno, se vio desde el principio con Pablo Iglesias, ¿no? El tema de la coleta y tal. Ahora hubo también mucho revuelo hace relativamente poco porque pasó de coleta a moño, como si no hubiera cosas que comentar, tanto en el gobierno como en la política en su conjunto. Y tuvimos que dedicar portadas al paso de coleta a moño y de no pendiente a pendiente. Bueno, pero en la construcción de esa línea final que define dónde centrar la atención, los medios de comunicación, sus responsables y la clase periodística también tienen mucho que decir. Quiero decir, al final tener la entidad de poder definir hacia dónde tiene que orientarse una línea de atención pública reposa sobre los medios de comunicación, careciendo de intelectuales y por tanto de personas que puedan modular la relevancia de los hechos, porque realmente se nos presentan tal como figuran en los medios de acuerdo a los intereses concretos de una línea editorial, el ciudadano se ve completamente inerme y aceptará por tanto los juegos de distracción que quieran vendérsele. Por tanto, precisamente es la figura del intelectual la que debe intentar establecer un cierto grado de racionalidad a la hora de establecer la prelación de la importancia de aquello que es puesto en el debate público para poder incluso llegar a denunciar cualquier cosa que no sea más que una distracción y poder realmente descartar todo aquello que no sean más que intenciones espurias por parte del poder y digamos que de los secuaces de intentar hacer que la sociedad no esté centrada en los puntos que realmente más acuciantemente les afectan. Sobre la estética de los políticos, bueno, lo primero es decir que me pareció un enorme acierto que Pablo Casado se dejara barba, porque creo que es la única prueba de su existencia que al menos yo tengo. Es lo único que recuerdo de Pablo Casado, que unas fotos tenía barba y otras no. O sea que el que dio la idea estuvo bien. Pero hay una cosa a la que suelen jugar en esta dramatización de la política, que además creo que se va perdiendo, y es que al lado del guapo solían poner a una especie de pequeño Richelieu, que era un tipo retorcido y feo y antipático, ¿no? Como un Goebbels, que solo el que mejor lo hacía era Alfonso Guerra, ese papel. Podemos, por ejemplo, lo hace muy bien con Monedero, lo que pasa es que Monedero le pillaron evadiendo impuestos y tiene que hacerlo del Congreso. Pero, por ejemplo, en el PSOE me llama la atención que hace mucho que no lo tienen. Bueno, tienen el hombre este que parece un obispo, pero yo creo que no da el personaje. Y en el PP es curioso porque nunca lo ha habido. El PP ni siquiera se molesta en tener esa figura de supuesto intelectual. No, yo creo que no da el personaje de intelectual que al lado de Mamporrero. Hombre, ya, sí, claro, no, pero yo te digo lo que es el icono del Torquemada, ¿no? Que era de Alfonso Guerra. En la derecha no se han molestado nunca, ni siquiera en hacer un casting para eso. Y lo triste es que posiblemente tenga que ver con lo que ellos esperan de sus votantes. No sé si Gonzalo iba a decir algo. No, Gonzalo no va a decir nada. Por tratar de insistir un poco, Cayetana Álvarez de Toledo. Sí, mira lo que les ha durado.
Es un Bueno, personaje que no cuajó dentro de la derecha. En Ciudadanos también, bueno, que también tuvo un problema con Hacienda. ¿Cómo se llamaba este que estaba en el grupo de Cataluña desde el principio? Ay, Jordi, sí, Jordi. Este lo hacía bien, pero le tuvieron que echar también. tuvieron a Gonzalo sabe. Girauta, Girauta luego, Jordi sí, Cañas, Girauta, sí. Jordi Cañas Jordi y Cañas. Girauta. Sí, sí, sí. Bueno, pero más allá de la línea particular, digamos, más dura o más amigable en el juego de poli bueno, poli malo que pueden desempeñar cada uno en sus roles, el vacío sustancial de las líneas de discurso es lo más acuciante y lo que realmente debería realmente ser atajado con más relevancia si queremos al menos que la democracia, en tanto que sea la decisión tomada o el resultado de la decisión tomada por una sociedad en la que los debates, el debate público esté, como decir, modulado bajo un principio de mínimo sentido, acucia, por tanto, la necesidad realmente de un compromiso intelectual. El compromiso intelectual, si es militante, dudo mucho que pueda ser compromiso en la medida en la que está modulado conforme a un interés parcial. El interés intelectual no puede basarse más que en el principio básico de un principio de integridad de pensamiento y en un ámbito democrático no podría tener otra finalidad sino el bienestar común. A mí personalmente, aunque esté en otro ámbito o en otra época de otro estadio político e histórico, la pretensión o el interés permanente dentro del ámbito republicano, y vale que pertenecía a la oligarquía de los patriarcas de la ciudad, a fin de cuentas, porque eran ¿cómo decir? La clase de aristocracia que la constituía, y me estoy refiriendo precisamente a Catón, en tanto que censor que establecía unos principios que permitían o pretendían establecer una ordenación del debate público. Delenda es Cartago es sencillamente la expresión misma de que por encima de cualquier tipo de disyuntiva o de falta de acuerdo interno en términos de controversia partidista, el enemigo común tenía que ser eliminado. Cartago tenía que desaparecer. El problema que nos encontramos es que en una disyuntiva de carácter partidista y de carácter puramente faccionado como es nuestro Parlamento, no hay ningún tipo de figura que al margen de lo político pretenda precisamente denunciar o cuanto de vacío éste tiene o cuanto de fallos en el modo en que se dirige el debate público sostenemos. Y mientras esto no sea así, no somos más que presas digamos que de debates absolutamente inermes y completamente carentes de contenido, pero que mientras tanto no hacen más que hacernos perder un tiempo precioso para que como sociedad pudiésemos desarrollar un proyecto que fuese mínimamente solvente y edificante en un futuro. Es por eso por lo que, bueno, pues con independencia de personas concretas y partidos concretos y siglas concretas, que yo no soy especialmente ni conocedor ni estoy al tanto de ellos, desde luego la vacuidad y la falta, precisamente, en cierto modo, la orfandad de una determinada liderazgo intelectual, si es que esto puede decirse, se evidencia ante una sociedad española completamente exhausta, ante lo que no puede ser sino un bombardeo permanente de eslóganes vacíos de contenido. Al mismo tiempo, yo creo que, vamos, estoy de acuerdo con lo que comenta Gonzalo y creo que esta demanda de intelectuales también se refleja en el hecho de que la conciencia popular no ha cambiado tanto en el sentido de que seguimos exigiendo de alguna forma que los intelectuales tomen ese rol de líderes de opinión de alguna forma u otra, ¿no? Al final, si prestamos atención, sobre todo cuando estamos en periodo electoral o cuando se produce algún evento concreto relevante,
tanto los partidos como grupos de intelectuales, por así decirlo, se rearman o se reagrupan en torno a ciertas ideas políticas. Vemos que los partidos integran a ciertos profesionales que vienen de diferentes ámbitos en sus listas o proclaman a viva voz como ciertos intelectuales están defendiendo las ideas que ellos quieren llevar a la práctica. Entonces sí que hay cierta permeabilidad a la hora de reclamar esos intelectuales dentro del liderazgo político y del liderazgo de la opinión pública. Claro, que también está el tema que quizás subyace a todo eso y que Gonzalo ya ha mencionado varias veces, de si es posible hablar de intelectuales cuando sus ideas acaban estando al servicio de un proyecto político determinado. Me preguntaría, Pablo, si ese líder de opinión que se demanda desde la sociedad, si estamos dispuestos a que sea verdaderamente un intelectual o nos basta con que sea Rafa Nadal hablando de sus opiniones sobre cómo se está gobernando, o Piqué acerca de si hay que admitir un referéndum o no en Cataluña, y nos quedamos en eso, en esa superficie, un tipo cuyo trabajo es otro y dice, oiga, que yo estoy aquí para dar patadas a un balón. ¿Por qué me pide usted que opine y que represente ese papel de líder intelectual, de líder de opinión? Bueno, en cierto modo tú te estás contestando, ¿eh? O sea, quiero decir, estás, si, en la forma con que lo has compuesto es, bueno, ¿y por qué usted me pide? Es que ese usted a quien interpela no es más que a la estructura de medios que son precisamente interpuestos por el poder para hacer que sencillamente individuos completamente legos en ese dominio pretendan erigirse como referentes cuando en nada pueden jugar ese papel. Sí, la crisis económica de la prensa ha domesticado completamente a la prensa y desde ese punto de vista no pueden ser en absoluto líderes de ningún cambio, todo lo contrario, son transmisores del mensaje del poder del que dependen completamente, porque su viabilidad está en manos del poder político. Eso en el caso de la prensa escrita o digital, y en el caso de las radios y las televisiones directamente es que el poder existir es algo que te concede el dedo del poder como en un estado medieval. Es una de las cosas que son particularmente graves en España, donde la sociedad civil ha sido completamente desarticulada y no existe. No existe. Todo lo que existe es algo dependiente del poder, ya sea de una manera más o menos directa o indirecta, y del dinero que te pueda recibir. Por eso cualquier movimiento que salga desde fuera, ni siquiera contamos con una cultura como la americana, en la que un millonario con mucho dinero que está de acuerdo con determinada idea va a hacer de mecenas de algún tipo de movimiento. Aquí, en el caso de que eso ocurra, como ha ocurrido con Roures y el movimiento de público, y luego en La Sexta, pues puede tener algo de político, pero era sobre todo una intención económica de atornillarse al nuevo poder que venía, y una connivencia entre un grupo político y un multimillonario, pero en todo caso no estaba para perder dinero, estaba para ganarlo, y por ahí sí que es una de las cosas que nos daría el indicio de que algo cambia en España, y es cuando esto empezará a ocurrir desde la sociedad civil y nos encontráramos con algún medio nuevo y potente que ganara seguidores por su mensaje y no por la cuota de poder que se le da desde el poder político. Hombre, yo veo que hay un problema esencial en la tesis
mostrada, que es que la sociedad civil no surge ex nihilo. Y para que la sociedad civil surja tiene que ser porque la relación de fuerzas sea tal que no haya ningún tipo de institución que sea capaz de coartar digamos la conformación de corpúsculos que puedan llegar realmente a tener una voz dentro del conjunto de la sociedad, bien en el ámbito político, y cuando hablamos en ámbito político a la postre hablamos de ámbitos económicos. Es decir, si tenemos al final una reglamentación o una estructuración en la que hay mercados donde realmente se han establecido oligarquías que definen realmente todo el ámbito de decisión y por tanto tienen todo el poder de mercado, la aparición de ningún tipo de fuerza competitiva puede surgir. Y fruto de ello realmente no hay posibilidad de que nada se pueda desenvolver al margen de los poderes ya concebidos. Por extensión, en el ámbito del pensamiento no es distinto. Es decir, cuando tenemos una serie de instituciones, ya sean religiosas, ya sean económicas, fundamentadas bajo el poder económico, pero con apariencia política, que copan todo el ámbito de decisión o reglamentan todo el conjunto de individuos particulares se ven sometidos a un campo de juego cuyas reglas ya están dispuestas y en el que los límites en los que el partido se puede desenvolver ya está definido de antemano conforme a los intereses de aquellos que componen de antemano el mercado en el cual operan, ya sea el del pensamiento, ya sea el de la acción. No es posible ni es pensable una estructura social al margen, es decir, abierta, al margen de una estructura económica abierta y, por tanto, digamos, no sometida a, entes que puedan copar de una forma monopolística o oligopolística estos. Y cuando eso se ha dado, y en el pensamiento, en nuestra historia, la propia Iglesia Católica ha sido un gran monopolio de pensamiento, las opciones de pensamiento alternativo o, digamos, no conforme a ese pensamiento único, ha reducido mucho los márgenes de una actividad social que bajo otros ámbitos digamos, más laxos podrían haberse desenvuelto. Entonces todo esto nos puede estar llevando, a ver si estamos de acuerdo en esta idea o no, en que no es que no haya líderes porque no surjan, porque no exista esa especie en nuestro ecosistema, sino porque las reglas de juego están hechas para que en el caso de que los hubiera no lleguen a cuajar. ¿Podríamos estar de acuerdo en eso? Estoy tan de acuerdo como que hemos tenido el privilegio de asistir a la puesta de largo de numerosos movimientos que surgían de la propia sociedad civil en el mundo de la política española en los últimos años. Comenzó Rosa Díez con su Unión, Progreso y Democracia, que se destruyó por H, por B o por Z, y posiblemente por las tres juntas. A continuación vino el movimiento Indignado, con el que Podemos se quedó con él. Después estaba en el ámbito de Cataluña, estaba Ciudadanos, que luego se convirtió en Fuerza Nacional, también para defender unos valores que se habían perdido. Y por último, Vox tampoco deja de ser una manifestación de esa España que no se acompleja de sí misma y que quiere seguir siendo. Todos estos movimientos, de una manera o de otra, han sido vapuleados y posiblemente han perdido su esencia, ¿no creéis? Bueno, veremos a ver hasta dónde llega Vox. Supongo que es quizá lo que tenemos más vivito y coleando hoy en día de lo que has mencionado, José Carlos, pero sí que creo que estoy más o menos de acuerdo con la tesis que comentaba Miguel, ¿no? Al final, hablaba Thomas Kuhn, el filósofo de la ciencia, y decía que para que surjan sistemas alternativos o concepciones científicas diferentes, hace falta una revolución, y una revolución solo es posible cuando el sistema entra en crisis. Él también hablaba de líderes dentro de la ciencia y hablaba de cómo esas revoluciones solo son capaces de
canalizar ciertas personas que tienen la chispa de ver una luz al final del túnel dentro de las crisis científicas. Yo creo que exactamente la falta de líderes no es porque no los haya, sino porque el sistema no ha entrado todavía en esa crisis que es necesaria para que un líder se erija como efectivamente líder de un movimiento que pueda perdurar en el tiempo más allá de esa crisis concreta. Y en cuanto a la época en la que nos ha tocado vivir, porque todo es hijo de su época, y en el postmodernismo en el que estamos, es posible que realmente no sería necesaria casi una civilización entera nueva para que el ácido sulfúrico del cinismo contemporáneo llegara a identificarse con un líder, sea el que sea. Quiero decir, ves las imágenes de cualquier gran líder que arrastró a las masas en el siglo XX y la imagen es entre siniestra y cómica, ¿no? Es un discurso de Hitler o qué sé yo, el póster del Che Guevara, y es algo en lo que es completamente imposible que se reedite y que la gente crea ciegamente en nada, ¿no? Es un mundo mucho más voluble, y en el caso de creer, probablemente creerían un rato hasta que salga el nuevo iPhone o empiece la Champions. Entonces, lo que yo me pregunto es si eso, por otra parte, también tiene algo de saludable, ¿no? Que el fanatismo, porque claro, el líder puede ser bueno o puede ser muy malo, te puede llevar al gulag. Entonces, no sé, creo que es difícil también por la propia sociología contemporánea que un líder de masas arrastre. Realmente tendría que ser muy, muy bueno, o a lo mejor llegar a un momento de crisis tan grande que no te quede más que seguir a un Chávez o no sé, a un Putin. No sé cómo lo veis. Hombre, ya digo, en España, hombre, crisis hemos tenido suficientes a lo largo de esta década, pero bueno, evidentemente en ninguno de estos movimientos que he mencionado antes tienen un carácter, al menos de inicio, revolucionario, de transformarlo todo. Son más bien continuistas, pero todos han sido destruidos, y es decir, siendo movimientos revolucionarios muy descafeinados desde mi punto de vista. Entonces, algo impide que ni siquiera los movimientos más modestos terminen de fraguar. Por otra parte, sí que hemos visto algo, bueno, un asomo por ahí de, bueno, pues me voy a cambiar algo. Lo representó Macron en Francia, que precisamente vino a confirmar la tesis de Miguel de los líderes guapos, de acabar con la gerontocracia francesa que llevaba tantísimos años gobernando, y luego pues también se ha quedado en nada. Entonces, lo que pasa es que ahora le llamamos revolución a cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, también tenemos quizá, esto es una tesis que lanzo, me acaba de pasar por la cabeza, pero que quizá tiene algo de sentido, y es el hecho de que al final el siglo XX fue un siglo donde las revoluciones fueron muy drásticas, muy dramáticas y con consecuencias muy profundas, ¿no? Entonces, no sé si, como comentas tú, José Carlos, estas revoluciones descafeinadas, estas revoluciones pequeñitas que no aspiran a tanto, se deba a algún tipo de lección aprendida o a algún tipo de condicionamiento de lo que ocurrió en el siglo XX con aquellas revoluciones que sí aspiraron a trastocarlo todo desde la cabeza a los pies. Hombre, sin duda, claro, el incentivo que supone poder perder cuanto de bienestar material hemos
bueno, disfrutamos a día de hoy a raíz del modelo económico establecido, es un garante precisamente de evitar trastocar un orden en el que al menos esto se nos permite de momento. Sin duda, la posibilidad de poder establecer márgenes en los cuales haya un mayor margen de la sociedad que pueda beneficiarse de un mayor bienestar social es uno de los elementos esenciales que pueden garantizar la estabilidad social en bloque. No hace mucho escuché una conversación de Niño Becerra en el cual precisamente hacía notar, en cierto modo, la manera con que el propio capitalismo se comportó de una manera más redistributiva durante el siglo XX. Digamos que a final de los años 30 del siglo pasado, el 1% de la población mundial tenía y poseía el 30% de la riqueza total del mundo. En el año 1950 esa riqueza fue redistribuida ante el riesgo precisamente de que el comunismo pudiese erigirse en un plan alternativo de estructuración social y pudiese alentar, por tanto, la revolución interna dentro de los países capitalistas, y llevó a que esas élites quedasen reducidas en la capacidad de usurpar la riqueza de un punto tal que ese 1% quedó reducido al control de un 4% de la riqueza global del mundo. Sin embargo, a día de hoy volvemos otra vez a los mismos estándares de falta de distribución de la riqueza, de forma que nos encontramos exactamente en la misma relación de proporción. El 1% de la riqueza, el 1% de la población mundial es aquella que tiene capacidad de manipular más de un 30% de la riqueza global del mundo. Quiero decir, en el modo en que la estructura económica sea capaz de garantizar una mayor homogeneidad de las condiciones en el conjunto del corpus social, pues estaremos, como bien dices, ante una situación en la cual, bueno, pues no correremos el riesgo de que haya apuestas por una revolución o por una modificación sustancial de las reglas del juego. Si bien es cierto que si la situación tiende hacia una falta de orientación de las políticas económicas que abandonen el principio de redistribución de la riqueza o de una mayor igualdad dentro de lo que es el acceso al bienestar social, está claro que los riesgos de aumento de presión popular y, por tanto, el riesgo de que haya un faccionamiento o la creación de un relato populista que pueda llevar a querer modificar las reglas del juego de una forma violenta, se multiplican. Así es. Muy bien, pues yo creo que con esto ya le hemos dado la vuelta por todas las esquinas a la cuestión. Vamos a hacer el minuto de gloria de cada uno para terminar de remacharlo. Por ejemplo, José Carlos. Sí, bueno, pues voy a compartir mi minuto de gloria y no encuentro otra forma mejor que leer un fragmento del siguiente poema. No he de callar por más que con el dedo ya tocando la boca ya de frente me representes o silencio o miedo. No ha de tener espíritu valiente, siempre se ha de decir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. Hoy sin miedo que libre escandalice puede hablar el ingenio asegurado de que mayor poder le atemorice. En otros siglos pudo ser pecado, severo estudio y la verdad desnuda y romper el silencio el bien amado. Es un poema claramente de Francisco de Quevedo dedicado al conde duque de Olivares. Poco hemos cambiado. Esa es la idea. Bueno, minuto de oro, minuto de gloria para Pablo. La verdad es que después de la declinación de José Carlos tengo poco que decir, pero así a modo de recapitulación, es verdad que faltan líderes en España y eso es un problema, pero quizás a mí lo que más me preocupa es el hecho de que siguen faltando intelectuales, ¿no? Y como hemos venido comentando a lo largo del programa, son más necesarios que nunca, en tanto que contrapeso ideológico de todas las atrocidades del orden establecido, institucional, social, etcétera. Así que al final estamos un poco más huérfanos hoy que ayer y probablemente mañana que hoy.
Y Gonzalo, tu minuto de gloria. Yo diría que encontrar personas que tengan la integridad de poder erguirse y decir, y sin embargo se mueve, no es algo sencillo. La disposición a estar dispuesto a, como Galileo, erguirse frente a un poder omnímodo que no esté dispuesto realmente a adecuarse a un principio de razón y de crítica razonada, lleva sin duda a lo que es la aceptación de la tiranía. Y en la medida en la que el intelectual no surja, cualquier modelo democrático no está más que a un paso de caer en el abismo precisamente de esa tiranía. Pues yo, mi minuto de gloria, creo que hemos estado esta hora larga buscando los líderes, nos ha costado encontrarlos y puede que en realidad sea porque sí que existen, pero son invisibles y son precisamente ese 1% al que se refería Gonzalo. Y no tengo mucho más que decir. El poder económico al que hemos llegado, la acumulación obscena y descontrolada de cualquier posibilidad de hacer algo, al haberse reunido en tan pocas manos y que además tienden a confluir, hace muy difícil que cualquier voz disidente se haga oír, pero para eso estamos nosotros. Así que si no hay nada más que añadir, vamos a cerrar por hoy, habiendo resuelto de una vez y para siempre el problema del liderazgo y la intelectualidad en la época contemporánea. ¿Estamos de acuerdo? Estupendo, magnífico. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, hasta la próxima Gracias semana. a todos, nos vemos. Esperad tranquilos que volveremos. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.